¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Hola, noches, ¿cómo está, buenas ministro? noches. Buenas noches, bendiciones. Este curso está cargado a las mujeres cumplidoras. Buenas noches. ¡Ay, apareció Pastor! Me salvó. Digan, mujeres conectadas. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Faltan varios todavía que se conecten. Y hay dos que están sin camarita. Bueno, a ver, ahí están. No, ahí están. Ahí están, ahí están, ahí están. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la lectura del libro Claves de Interpretación Bíblica? ¿Cómo más o menos? ¿Qué es más o menos? Profesora, lo que pasa es que lo leí, estoy leyendo y siento que hay que desmenuzarlo igual que la Biblia, porque no lo entiendo bien. Siento que no es tan explicativo como yo pensé que iba a ser. ¿Ya? Entonces, por eso más o menos. ¿Qué parte no la entendió tan bien? Por ejemplo, mira, cuando sale acá el espíritu correcto, ¿Ya? porque en el espíritu correcto y el otro que es el método correcto, esas dos, porque en el método correcto habla primero de los tres que no son métodos correctos. Primero empieza a hablar así, y como que no me queda claro cuál es el método correcto. Eso lo vimos en clase. ¿Cuál era el método correcto? No, pero según el libro, estaba hablando del libro. El mismo que vimos nosotros. Ya. ¿Cuál es? A ver, respondamos con el resto de los compañeros. ¿Cuál es el método correcto? Yo tengo todo anotado en todo caso. El narrativo, Dramático histórico Gramático histórico, ¿cierto? O histórico gramático. o Ese es el histórico método dramático. correcto. ¿Ya? Y con respecto al espíritu correcto, ¿cuál era su duda? Era el espíritu correcto. Eso. No sé cuál es el espíritu correcto, porque según yo, el espíritu correcto es que todos tenemos derecho a, a interpretar la Biblia. ¿Ese es el espíritu, o no? Estoy confundida con el examen. Parece que estoy confundida con el del El examen. espíritu correcto tiene que ver con las actitudes, ¿cierto?, de cada creyente al acercarse a la Biblia. De todas formas, hay que seguir leyéndolo, ¿ya? Pero tienen que cumplir igual con la lectura, ¿sí? De los demás que dijeron ahí más o menos, ¿qué pasó con el más o menos? No, ministro, yo por lo ¿O menos no. solamente fue falta de lectura? Lo que pasa es que yo me enfermé demasiado y solamente leí hasta el capítulo 6. No pude culminar. Ya. Había otro más o menos por ahí que le vi la mano. ¿Qué le había pasado al otro más o menos? Sí, ministro, yo también no alcancé a leer todo lo que usted había pedido porque era hasta como la página 60 y tanto. Y llegué Ya. hasta la 20 y algo. Entonces igual me faltó leer más. Tanto. Ya. ¿Pero solamente es porque faltó lectura o faltó comprender un poco más el contenido? No, lo que pasa es que igual como esta semana fue el Día de la Mamá, entonces estuve con hartas actividades
me faltó un poquito de tiempo, por así decirlo. Ah, ya. Oh, ahí nos vamos a la próxima semana. Tendremos que seguir leyendo. Ya, sí, porque para esta semana viene más lectura. Sí, De los hay que demás seguir leyendo. de los demás que no levantaron la manito, por fe voy a creer que no terminaron de leer. Si no, nos vamos a ver el próximo año de nuevo en hermenéutica. O sea, aquí usted tiene que avanzar en esto. ¿Ya? También por fe estoy creyendo que usted leyó el ejercicio 25 veces y que para esta semana, ¿cierto? Tiene sus palabras claves, tiene los verbos y tiene el bosquejo. Ya. Ay, tanto silencio que se produce en esta clase. Ahí veo una manito levantada. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, ministro Buenas noches. Marcelo? Mire, buenas noches a todos. Quería hacerle una consulta. Yo estuve haciendo, bueno, hice todo lo que es la tarea, pero Ya. quería consultarle si nosotros podemos enviárselo a su correo o algo como para que usted pueda decirnos si está bien o, no sé, darnos alguna referencia, si es que estamos muy bien, mal, no sé. Vamos a revisar algunas cositas hoy día, sí, después me las puede ir enviando, pero a contar ya de la próxima clase, ya, porque hoy día igual era como muy genérico lo que estamos haciendo, ya. Muy bien, Tiene sí. que ver mucho con el tema de la lectura, identificación de palabras, ya, entonces Claro. tenemos que avanzar un poquito más, ¿sí? Sí, por lo mismo, porque con los verbos me quedé ahí, no sé si estará todo bien, no sé, o sea, obviamente alguna cosa tiene que estar allí un poco, disculpe que está ahí mi hijo sacando unas cositas allí, debe escucharse un poco de ruido. Sí, No se un niño preocupe. pequeño. ¿Ya? Tienen que terminar de leer el Ya. capítulo 1 porque después vamos a empezar con el capítulo 2, ¿ya? Hoy día vamos a ver... Disculpe, ministro, disculpe que lo dígame, moleste. pastor. Nos No, escribieron en el grupo unos hermanos que si acaso podía grabar ¿cuánto se llama de nuevo la clase? Porque hay un hermano que tiene una urgencia y otro hermano que está fuera, está en el extranjero. Y que le Sí, hoy día voy a recordáramos. grabar la clase. Sí, Ya, sí la voy a grabar. eso era. Ahí cuando empecemos con el contenido la vamos a grabar. ¿Alguien recuerda lo que vimos en la clase pasada o no? ¿Sí? ¿Se recuerda que vimos las consideraciones generales de la interpretación? Contexto, ¿cierto? Y otras tantas cosas más. Entonces, cuando existen consideraciones generales, es porque también existen consideraciones especiales. ¿Ya? Y eso es entrar como un poquito más al área chica, porque aquí hay que conocer más, ¿cierto? Un poco más del idioma, hay que conocer un poco más de la Biblia también, ¿ya? Y ahí hay que ya, si usted pensó que estaba ahí haciendo como harta pega, ahora va a tomar ahí el chuzo, la pala y se va a poner a picar, ¿ya? Para empezar a encontrar. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver hoy día, consideraciones especiales. Así que vamos a orar para comenzar con el contenido y empezar a grabar la clase, ¿sí? Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que usted nos da de reunirnos, Señor, para realizar esta clase. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, pastores, líderes, ministros, Señor, que están conectados hoy. Abra nuestro entendimiento, Señor, denos sabiduría, inteligencia, y podamos estar concentrados, Señor, atentos a lo que debemos ver hoy. Señor, que usted pueda abrir la Biblia para nosotros. Señor, si hay algo que no sabíamos o que desconocíamos, que usted nos ayude a entenderlo. Señor, sea su gracia sobre nosotros. Señor, que a pesar de que estamos ya tarde, Señor, conectándonos, probablemente muchos cansados, agotados, otros llegando de sus labores, del trabajo o de los quehaceres del hogar, Señor, usted nos pueda animar en estas horas que vamos a estar conectados, sea su Espíritu Santo, Señor, alentándonos, trayendo luz sobre nuestra vida y permitiéndonos, Señor, disfrutar y ver, Señor, la belleza, Señor, de las Escrituras. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén.
¿ya? Eso es muy importante, lo que yo estaba ahí diciendo. Si todo esto que estamos haciendo es una carga y usted no lo disfruta, pierde sentido, ¿ya? Usted tiene que querer entrar a esto, si no va a ser dolor de cabeza, ¿ya? Voy a compartir ahí el PPT, clase 3. Veo de nuevo una manito levantada. Sí, ministro, es que quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que en las clases anteriores usted dijo que nos iba a enviar no me recuerdo si alguna aplicación, unas herramientas más bien dicho, para... Sí. Claro, quería preguntarle si dentro de esas herramientas que usted nos va a dar hay algún diccionario, un diccionario bíblico que nos recomiende, porque yo, por ejemplo, para hacer la tarea, traté de enfocarme cuando busqué en internet en diccionario bíblico, pero no sé cuál sería el más adecuado. Soy ignorante en ese tema. Sí, yo les voy a pasar ahí el programa de esta semana. La verdad es que para mí me fue difícil contactarme con el hermano que nos podía ayudar. Y en lo general para todos, ¿cierto? Lo importante es que sea en un computador, ¿ya? Celular no sirve, tiene que ser en computador, ¿ya? Pero sí, lo vamos a pasar. Y ahí también vienen varias cosas, vienen también las instrucciones de cómo ocuparlo y todo eso, ¿ya? Clase 3, ¿ya? ¿Qué vamos a ver hoy día entonces? Consideraciones especiales de la interpretación, y vamos a avanzar, ¿cierto?, en este trabajo interpretativo con los pasos 3 y 4, que ahí los vamos a ver cuando lleguemos a ese momento, ¿sí? Cuando hablamos de consideraciones especiales, entonces tendremos que darnos cuenta, aprender, ¿cierto?, para los que esto es desconocido, para todos nosotros en primera instancia puede ser muy desconocido, que los libros de la Biblia, ¿ya?, están escritos de distintas formas, ¿ya? Y de acuerdo a esas formas, que Dios permitió que así fuera porque ocupó la vida de los autores, ¿ya?, hombres, ¿cierto?, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y redactaron, ¿cierto?, los textos, plasmando tanto su característica como la forma, ¿ya? Entonces, hay que poner mucha atención en eso y aprender a descubrir, ¿cierto?, y aprender a identificar esos textos, pero lo más importante no tan solo va a ser identificarlos, sino que también lo más importante dentro de todo eso va a ser el saber cómo interpretarlo, ¿ya? Porque usted puede encontrarse con un texto que es un manual o un libro narrativo, y si usted trata de interpretarlo como una poesía, no va a cuajar, no va a cuadrar por ningún lado, ¿ya? O si usted trata de ver algo que es poético como un manual literal, tampoco. Entonces, por eso es importante identificar los textos que están dentro de cada libro, las formas, ¿cierto?, que se usaron. Hay algunos elementos que son ya más gramaticales, ¿cierto?, conectores, y todo eso tenemos que empezar a identificarlo. Saber cuándo el autor, ¿cierto?, está comenzando con una nueva idea o está respondiendo acerca de un párrafo, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos por lo menos todas estas consideraciones especiales, ¿ya? Hay un carácter revelacional de la escritura que permite, ¿cierto?, Dios, que los autores ocupen todo esto, ¿ya? Nada de esto estaría si es que Dios no lo hubiese permitido. Lo primero que tenemos que observar, mis amados, es que existen distintos géneros literarios, ¿ya? Y cuando hablamos de géneros literarios, no estamos hablando de que está el Pentateuco, los libros históricos, los profetas mayores, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de géneros literarios, estamos hablando de que existen textos que son narrativos, ¿ya?,
hay textos que son poéticos en sus distintas formas de la poesía hebrea, ¿ya? Que no es poesía occidental, sino que es poesía hebrea, ¿ya? Hay literatura sapiencial, hay literatura lírica, no tan solo en los salmos, sino que hay otros libros que también tienen cantos líricos, ¿ya? De distinto tipo. Ahí están los selá, hay cantos elevados, hay cantos fúnebres, ¿ya? Están las epístolas o cartas, ¿ya? No son cartas propiamente tal, sino que son epístolas. Tienen ciertas características que difieren un poco de la carta, nosotros lo asociamos a las cartas, pero técnicamente se llaman epístolas, ¿sí? También están los evangelios, que para algunos son considerados libros biográficos, porque lo que hacen en gran parte es narrar la vida de Jesús, ¿cierto? Y tenemos también literariamente la apocalíptica, que no tan solo está en el libro, valga la redundancia, de Apocalipsis, sino que también en algunos profetas. Y también se encuentra la literatura profética. Existen diversos tipos literarios, también va a depender desde el enfoque de estudio, que a lo mejor pudieran existir algunos otros tipos o subdivisiones. Pero en lo general serían esos. Si hablamos de narrativa, ¿qué libros podríamos decir? ¿Qué libro piensa usted que podría ser de narrativa? Puede ser crónica. Esther. Ya, Los libros crónica, históricos. crónica. Éxodo. Primera y Segunda de Reyes. Sí, sí, son esos libros. Ya, dijimos que en cuanto a los libros, ¿ya? Que como hay algunos hermanos que no estudiaron en los primeros cursos, dijimos que los libros de Reyes, Crónicas y Samuel, ¿cierto? Los vamos a nombrar como primero y segundo, ¿ya? No son epístolas, sino que son libros. Usted va a su Biblia y lee el título que tiene ahí, ¿ya? O dice así también, mire, dice al otro lado, ahí está. Dice primer libro de Samuel, ¿ya? Entonces, nosotros como estudiantes ya no podemos decir primera de Samuel, es decir, primer libro de Samuel o primero de Samuel, ¿ya? Importante ahí que nos manejemos con eso como estudiantes, como detalle, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de narrativa, ¿cierto? No necesariamente va a ser el libro completo. Hay libros que tienen trozos narrativos, ¿ya? Y hay algunos que sí pueden ser narrativos completamente. En el caso de Éxodo, tiene narrativa, pero también tiene lírica. Está el canto de María. En el caso de Génesis, tiene algunos párrafos que son poéticos, sobre todo en el capítulo 1, y hay otros textos que van a ser narrativos. Entonces, no necesariamente todo el libro va a estar suscrito a un género literario, sino que va a ser la forma en la cual está desarrollado el texto, ¿cierto? Es como nosotros lo tendremos que estudiar, y eso será una habilidad. En el caso del Nuevo Testamento, ¿cierto? Si bien es cierto, los libros son bastante más sesgados, tenemos los evangelios, ¿cierto? Y tenemos epístolas, tenemos un libro histórico y tenemos un libro profético, ¿ya? Que el libro profético está escrito en apocalíptica, ¿ya? En el caso de los evangelios, ¿cierto? Después nos vamos a encontrar que hay otro mundo, ¿ya? Que es el punto número 2, que son las figuras literarias. Hola. ¿Ya? Las figuras literarias. Las figuras literarias son herramientas que ocuparon los autores para expresar de distintas formas, entendiendo que la Biblia está destinada en primer
instancia a aquellos que la estaban recibiendo, ¿cierto? Dijimos que no es para nosotros la Biblia, no está escrito pensando en nosotros, sino que estaba escrita en primera instancia para aquellos que la estaban recibiendo. Entonces, los autores ocuparon, ¿cierto?, recursos que se llaman figuras literarias para expresar las distintas enseñanzas o las distintas formas. Dentro de eso, como figuras literarias, tenemos las parábolas. Las parábolas son una figura literaria que son parte, ¿cierto?, de un todo de un libro, que generalmente está escrito en narrativa, ¿cierto?, como los evangelios. Entonces tenemos ya, por ejemplo, si empezamos a mirar el libro de Mateo, tenemos que el libro de Mateo está escrito, ¿cierto?, como evangelio, muchas partes narrativas o biográficas, y dentro de eso también nos vamos a encontrar con parábolas. Cuando nosotros queremos analizar una parábola, entonces tendremos que identificar primero, ¿cierto?, qué es una parábola, entenderla como tal, y eso en particular también tiene una forma de interpretarla. Una parábola no se puede interpretar igual que un modismo, o no se puede interpretar igual que, ¿cierto?, una metonimia, que son figuras literarias que ya las vamos a explicar con mayor detenimiento más adelante. En esta clase solamente se las quiero mencionar y quiero que también ustedes las puedan leer acá, porque aquí salen muchos más ejemplos, ya que por causa del tiempo de la clase, hoy no las podemos revisar todas, pero sí es importante que usted avance con la lectura, ¿ya? Entonces, figuras literarias tenemos muchas. Tenemos parábolas, tenemos eufemismos, tenemos cuentos. Hay narraciones de cuentos dentro de la Biblia. ¿Se recuerda de algún cuento? Tarea para la casa. Hay adivinanzas dentro de la Biblia. Sí, sí hay adivinanzas. Sansón, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo. Contó adivinanzas. Hay otras figuras literarias que son más técnicas, ¿ya? Y que en la medida que nosotros trabajemos y desarrollemos mucho más avanzadamente la hermenéutica, será mucho más fácil identificarla, ¿ya? Estas figuras se llaman sinécdoques, metonimias, ¿ya? El todo por el uno por el todo, ¿ya? Las vamos a revisar ahí más adelante con detalle y con varios ejemplos bíblicos. También existen modismos, ¿ya? Los modismos son figuras, ¿cierto?, o usos que tienen que ver con lo local. Entonces, serán modismos hebraicos. No podemos tratar de interpretarlo a la luz de lo que somos nosotros como chilenos, porque incluso, hablando todos español acá, ¿cierto?, hay hermanos venezolanos, pueden haber hermanos colombianos, pueden haber hermanos de Paraguay, y los modismos cambian de uso, en el sentido de lo más local. ¿Ya? Lo que una frase puede significar en Chile, en otro país puede significar algo totalmente contrario o puede tener otro sentido. ¿Ya? Entonces también hay que identificar qué es lo que es un modismo hebraico para entender que es algo muy local de ese momento. Y cada uno de esas figuras literarias tiene su forma de interpretación. Y eso hay que saber identificarlo. Sobre todo lo que son las parábolas. Eso es importante que lo vean. Otro elemento importante a considerar como algo relevante para interpretar son las relaciones literarias. ¿Ya? La Biblia está escrita de tal forma que los acontecimientos muchas veces van de manera progresiva, de menos a más. Muchas veces muestran una causa y un efecto. Responden a preguntas, presentan una historia o un resumen. Es importante que nosotros podamos distinguir mediante los conectores que existen, que son formas de escribir, qué es entonces una relación literaria. Déjeme buscar uno acá en una carta.
en una epístola. Ya. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. ¿Cómo comienza? Por favor, abra su micrófono y participe, porque aquí sí necesito que interactúe. ¿Cómo dice Filipenses 2:12? Tiene que tener su Biblia a mano. Por tanto, Luminares en el mundo. Filipenses 2:12. ¿Cómo dice? Un hermano a la vez. por tanto, Por tanto, Por tanto, ¿cierto? Esta es una relación literaria que está, ¿cierto? Tratando, o sea, no está tratando, la usa el autor para seguir respondiendo o dar firmeza a lo que está escribiendo anteriormente. ¿Ya? Filipenses 4:1. ¿Qué dice Así. Filipenses 4? Así que, hermanos, Así que, Así que, Por lo tanto. así que, conector literario. Entonces, hay que aprender. Alguien tomó el control de la pantalla y la estamos viendo. Cerraron la PPT. No sé quién fue. Hable ahora, calle para siempre. yo no. Ya, Filipenses 4:1, entonces estábamos ahí. No se desconcentre con la PPT si yo la voy a volver a poner. ¿Ya? Errar es humano, perdonar divino. Tenemos ese conector literario. Así que, conector también de una idea anterior. Cuando estamos leyendo la Biblia, entonces, o los textos bíblicos, tendríamos que poner mucha atención a cada uno de esos conectores. En la epístola, Pablo trata de escribir muy ordenadamente, muy secuencialmente, ¿ya? Y es relativamente fácil encontrarlos. Ahí usted se va a encontrar con los por tanto, así que, entonces, por lo demás, por lo demás, otra vez digo, pero, Ministro, porque... el cuando Deme un Cuando segundito. dice desierto, perdón. Pero deme un segundito para terminar la idea. También se va a encontrar con los porque, ¿los para qué también? los para qué, Sin embargo, sin embargo, todos esos son conectores. Más tú. No necesariamente. El más tú. Eso tiene que ver más con una orden. O con más que con una relación literaria de conexión o de progresión, tiene que ver más con un mandato. Puede ser una relación literaria, pero hay que examinar bien qué es lo que quiere transmitir el autor. La pregunta es, hermana Fanny, ¿dónde aparecen los desiertos digo? ¿En qué tipo de literatura? ¿Aparecen en la epístola? No, lo evangelio. ¿Dónde aparecen, hermana Fanny?
Le está preguntando el hermano. En los evangelios. Ya dijimos que los evangelios, ¿cierto?, estaban escritos y construidos de tal forma. Entonces, el desierto oíste. Habrá que identificar primero qué tipo de literatura, ¿cierto?, o de figura literaria circunda, ¿cierto?, esa frase. Porque en base Ya. a eso tendríamos que determinar si es un conector o si es parte de la figura literaria. Ah, ok. Ya. Ministro, ahí serían las parábolas, ¿no es cierto? A ver, veamos las palabras. Que parezca como parte de la parábola. Pero no en todas las parábolas aparece eso. No, no en todo. Hay parábolas que no dice eso. Por eso habrá que identificar la parábola que ya tiene una forma importante o muy significativa de estudiarla y ver, ¿cierto?, por qué razón ocupa esa relación literaria. ¿Cuál es el énfasis que generalmente quiere darle al texto mediante el uso de esa frase? Porque como estamos viendo, no la ocupa en todos o en todas las parábolas. Quiero buscar una para... Voy a buscar una ahí con tiempo para que la podamos ver. ¿Sí? Entonces existe la relación literaria. En el caso de la narrativa, por ejemplo, los conectores o relaciones literarias sean los puntos, la separación, los cambios de tema, y hay que aplicar mucho lo que es comprensión lectora. Ministro, Dígame. una pregunta. Por ejemplo, donde dice en el libro, en la epístola de Juan, capítulo 3, versículo 3, que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Eso sería un conector literario? No, el conector ahí es respondió. Ah, ya. Ok, gracias. Respondió Jesús. Porque ahí nosotros lo que tenemos que ver es que el de cierto te digo, es para dar una respuesta. No es para profetizar, por ejemplo. El más vosotros sois linaje escogido. No es, por ejemplo, en el caso del de cierto te digo, no es para algo escatológico, es para dar una respuesta, en el ahora. ¿Cómo, Patito? Más vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Ahí no hay la relación literaria, ¿cuál sería? Puede que esté en el contexto cercano, muy cercano ahí de eso. Pero eso es el desarrollo de una idea. ¿Ah? Ahora solamente estamos mirando así muy por lo general estos casos, ¿ya? No es para que nos transformemos en expertos en figuras literarias ni relaciones literarias, para que nos adentremos un poco en los conceptos que, como les digo, en el libro salen mayormente explicados,
salen varios ejemplos, y la próxima semana también ahí ya los vamos a analizar con mayor detención. Otro tema importante, y que aquí sí yo quiero detenerme un poco, para explicarlo mejor, son los símbolos. ¿Ya? Aquí yo estoy hablando a estudiantes, entonces tenemos que aprender a expresar correctamente la idea. Cuando hablamos de símbolos, entonces estamos hablando de elementos que se utilizan para representar a otros. Por ejemplo, el fuego muchas veces es figura de purificación, pero otras veces es figura de juicio. Entonces, cuando nosotros analizamos los símbolos, nosotros no podemos hacer un símbolo algo estricto. No podemos, por ejemplo, decir el fuego es el Espíritu Santo, así como, perdonando el término, a rajatabla, así, fuego al Espíritu Santo. Porque si después Jesús en los evangelios dice que en el infierno está el fuego eterno, entonces nosotros deberíamos entender que en el infierno está el Espíritu Santo. Por lo tanto, los símbolos se tienen que ir adecuando al contexto de lo que se está leyendo y no pueden aplicar para todas las cosas. De ahí, por ejemplo, que la interpretación alegórica cometa muchos errores, porque a un símbolo le dan una interpretación fija y eso genera errores o distorsiona el sentido real del texto. La consideración que debemos tener frente a los símbolos es que no se deben encasillar, ya lo que le estaba diciendo, ni enmarcar permanentemente, ya que se debe considerar todo el contexto, sobre todo el cercano. Cuando hay un símbolo, el contexto cercano es lo más importante a mirar. No podemos buscar el significado de ese símbolo en el contexto ni lejano ni remoto, menos en el remoto, porque nos podemos equivocar rotundamente, sobre todo si pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento o del Antiguo al Nuevo, nos vamos a equivocar groseramente. Entonces hay que tener cuidado con frases como, por ejemplo, la mujer representa a la iglesia en la Escritura. Ojo, en algunos textos, pero no en todos. Porque si lo llevamos a la figura de Eva, entonces tenemos que la Eva fue, como iglesia, la que fue desobediente, se comió el fruto, por causa de la iglesia el hombre murió. Miren, la aberración que estamos hablando. Porque estamos dándole, ¿cierto?, un significado a un símbolo que no tiene que estar en el contexto. Entonces, no hay que darle un sentido estricto a los símbolos. Eso es importante, ¿sí? Cuando usted identifique elementos como fuego, sangre, agua, aceite, algunos animales, ¿cierto? Palomas. No hay que encasillarlo, ¿ya? Porque dependiendo del contexto, primero hay que ver si es que realmente está representando un símbolo o si está, ¿cierto?, mostrando, ¿cierto?, de forma literal. Ahí va a estar mucho la pericia de lo que hagamos, de la lectura. Por eso es importante que usted lea. De este curso tiene que salir leyendo. Si usted esto es cansón, le aburre, que lata, no vamos a avanzar, ¿ya? Y sobre todo en esto usted tiene que practicar. ¿Sí? Si usted no practica, no podemos avanzar. Eso es muy importante con los símbolos, ¿sí? Con los símbolos. No encasillarlos. Cuando hablamos de tipo, nosotros como estudiantes, cuando hablamos de tipo, solamente nos referiremos a aquellas cosas que prefiguran a Cristo. Siempre y cuando, sobre todo en el Antiguo Testamento, sobre todo y cuando se confirman en el Nuevo.
Ahí tenemos un ejemplo sumamente clásico. La roca. Sabemos ahora, mira, aquí podemos hacer un ejemplo sumamente claro de tipo y de símbolo. Vamos a hacer un ejercicio para que usted vea que ahí siempre nosotros tendemos a cambiar los sentidos de las cosas. Entonces, fíjese, el autor en Hebreos, ¿cierto?, habla de que la roca era Cristo, refiriéndose al pasaje, ¿cierto?, donde está Moisés, donde le habla a la roca y donde golpea la roca. ¿Conoce ese pasaje o no? Tiene que ayudarme. ¿Lo conoce? Ya, lo conoce. Por eso el autor del Nuevo Testamento habla de que es Cristo. Ahí podemos hablar de que la roca es un tipo. Eso no significa en ningún caso que Moisés lo sabía, porque Moisés no lo sabía. Moisés no sabía que era la roca era Cristo. Porque como dice el Chavo del 8, se hubiese pasado para burro si le hubiese pegado a la roca sabiendo que era Cristo. Pero Moisés no lo sabía en ese minuto. A la luz de todo lo que conoce el autor de Hebreos, entonces determina la roca era Cristo. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo donde nosotros generalmente nos equivocamos en esto. Busque Mateo. Mateo 7. Mateo 7, 24. No se espante, no se muera, ¿ya? No me vaya a querer exorcizar después, ni crucificar, ni nada de eso. Sígame amando o queriendo. Mateo 7, 24. Es conocido este relato. Yo lo doy por conocido porque usted está en este curso y tiene que ser un buen lector de la Biblia. Yo lo doy por conocido. ¿Qué dice Mateo 7, 24? Voy a dejar de compartir para poder mirar sus caras, porque creo que muchos van a tener cara de espanto. De hecho, hay algunos que se están como riendo ahí, diciendo, ¿qué va a decir el ministro? Mateo 7, 24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre La roca. la roca. La roca. ¿Quién es la roca? La palabra que... Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿No? ¿Quién dijo eso? La palabra. Mira. ¿Cómo sabe usted que es Cristo? ¿Por qué le atribuyó ese significado a la roca? Yo creo que allí entra un poquito lo que estaba hablando las clases anteriores de los conceptos preconcebidos, más que nada. Sí, claro. O de repente, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato del otro versículo, entonces uno atribuye, o sea, comienza como a conectar y atribuye de repente sin leer bien, porque por ejemplo, ahora que dice la palabra, o sea, creo que una hermana dijo la palabra, igual hace sentido. Suena muy bonito, pero no es la palabra. ¿Ya? Mire, concéntrese en el texto e imagínese ¿quién está hablando esto? Vamos, participe, estudiantes expertos de la Biblia. ¿Quién está hablando esto? ¿Quién dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Jesús. Jesús, ¿cierto? Los auditores que están ahí, ¿conocen que la roca es Cristo? Por lo tanto, ¿de qué está hablando? De una roca. Una roca. No está hablando de nada más, de una roca. Y lo más probable, para que usted se dé cuenta de la simpleza de cómo el Señor Jesús enseñaba, lo más probable es que el Señor Jesús haya estado cerca de un lugar donde quienes estaban oyendo esto, quienes lo estaban escuchando, habían rocas y pasaba un río. Es lo más probable. O quienes le estaban escuchando conocían
esto. ¿Ya? Porque imagínese, perdón que se lo diga, y si alguno quiere abandonar el curso lo voy a entender, pero imagínese qué ridículo hubiese sido Jesús diciendo, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó sobre la roca, y la roca soy yo. ¿No está enseñando eso? O sea, está mal. Ministro, está mal entonces porque se ha escuchado siempre en el púlpito que la roca es Cristo. Y Ya, no pero, una o dos. pero eso es en lo general. Si nosotros Ya, pero estamos estudiando este pasaje, en este texto, en este pasaje, es no es. roca, no es una es piedra. una ¿no? roca. Ahora, ¿qué Claro. será después? ¿Qué será Un símbolo. después? Pero espérame. No se me adelante ni sea así tan... Porque yo sé que esto choca cuando lo estudiamos desde esta perspectiva. Ahora, cuando después usted hace la aplicación para su sermón, en base a lo que usted ya conoce, puede decir que la roca es Cristo, pero siempre y cuando sea para la aplicación. Pero la verdad de este texto es que es una roca. Profe, solo una entonces yo piedra. no entendí. No, o sea, es que no logro comprender cómo si la interpretación es roca, yo para una prédica puedo decir que la roca es Cristo en este versículo. No lo puedo comprender. Perdón, ¿quién me está hablando? Nicole. Debería aparecer moradito en mi imagen. Sí, es que no veo su cámara. ¿Está sin cámara? Estoy con cámara. Ah, no la veo. Quizás hay que No pasar importa. ¿Cómo usted va a saber eso? Porque cuando usted explique en el sermón, o cuando usted esté exponiendo su sermón, tiene que explicarlo, tiene que mostrarlo, tiene que hacerlo ver. No Porque entiendo. No. Ya, es que no sé si soy muy cuadrada, pero no entiendo por qué podría, de poder, usarlo si la interpretación del versículo no es eso. Eso es lo que no entiendo. por eso, puede usarlo. No estoy diciendo que tiene que usarlo. Si usted quiere usarlo, puede hacerlo siempre y cuando haga la aplicación correcta. Con Pero no respecto está a lo que obligado a dice, usarlo. con respecto a lo que dice sobre lo que es Cristo en hebreo, ¿no es cierto? Lo que habla hebreo con respecto a que Cristo es la roca. Por ejemplo, Dar claro, ese texto. claro, por ejemplo, ahora si cuando nosotros predicamos podemos decir, ahora que nosotros conocemos lo que dice la Biblia en el libro de Hebreo, para interpretar este pasaje, nosotros, hoy día en el año 2023, podríamos decir que esa roca es Cristo. Pero Jesús cuando le está enseñando a la gente no lo sabía. Solamente para él es una roca. Entonces es importante que separemos, ¿cierto?, lo que es un símbolo de que es un tipo, en qué momento, ¿cierto?, nosotros tenemos que darle la aplicación. ¿Ya? Ahora, entendamos que por años lo hemos escuchado, por años, ¿cierto?, hemos escuchado sermones de eso. No es pecado, hermano, no es rollo. Sí. El tema es que nosotros ahora que estamos estudiando, lo estamos viendo y nos estamos dando cuenta. Y como vimos en el libro, tenemos que tener el espíritu correcto, ¿cierto? Y en ningún caso con estas cosas nosotros nos vamos a parar de brazos cruzados a cuestionar lo que habla cada pastor o lo que está predicando cada predicador. Nunca es el sentido de esto, porque lo que estamos viendo acá es cómo nosotros nos sumergimos a la Escritura y no estamos estudiando esto para sentarnos a cuestionar lo que otro predica. Si a otro predica es porque Dios le ha dado esa gracia para predicar y le ha dado esa oportunidad. Lo que estamos viendo acá es nuestra demanda de nosotros para poder estudiar la Escritura y poder conocerla en profundidad y poder ver estos detalles que hoy día sí tienen una aplicación, pero hay que entenderla correctamente. Ese es el punto. Ese es el trasfondo del asunto. Hermana Abigail Astudillo. No, es que creo que lo explicó. O sea, en el fondo, no nos asustemos en que el ministro nos enseñe algo y al tiro como que, ay, pero ¿cómo? Si se entiende que el predicador hizo una
una hermenéutica ya en los años que lleva a lo mejor y comprendió que la roca era Cristo. Pero lo que nos estaba tratando de decir el ministro es que en este versículo en particular no lo podríamos sacar así simplemente, sino que tendríamos que irnos, por ejemplo, justo tenía aquí solamente ¿cómo se dice? Bueno, una anotación, Génesis 49:24, lo asocia a eso, el Deuteronomio 32:4 también lo asociaba como a la roca, y por eso se llega a saber que Cristo es la roca y muchos más, por lo que mencionó el ministro también de Moisés, pero en el fondo lo único que dijo el ministro aquí era que en este versículo en particular, Jesús nos estaba diciendo que yo soy la roca. ¿Es eso, ministro? Sí, muy bien. Muy bien. Me está empezando a caer muy bien en este ramo usted habita. Está muy, así, muy asertiva. ¿Ya? Entonces, tenemos que fijarnos en todos esos detalles. En todos esos detalles pequeños. Y no es un... Hay otras manitos que estaban levantadas ahí. Está la hermana Pamela Guíñez. Dígame, hermana Pamela. Amén, ministro. Bueno, al leer este pasaje, entonces Jesús se refería a la firmeza que tenía la roca para construir sobre ella. ¿Era lo único que se refería Jesús en eso? O sea, claramente no estaba diciendo que Él es la roca, sino que estaba tratando de mostrar lo firme que era la roca para construir la casa. ¿Puede ser o no? Sí, eso es. Ya, perfecto, ministro. Muchas gracias. Eso es. ¿Ya? Fran Solano. No, nada así como para complementar y quizá a modo de síntesis, lo que yo logro entender es de que hay una forma de leer el texto que tiene que ver con lo que trata de decir el autor a aquellos que están en ese minuto ahí, ¿cierto? Y que claramente es una forma como si uno quisiera verlo como más objetiva de leer el texto, de manera concreta. ¿Qué es lo que el texto dice? ¿Ya? Como tal. Y que después, claro, todo lo que uno tiene, inclusive cuando usted dijo el tema de la roca, dije, no, es culpa del pastor Abel, no, porque hace poco me acuerdo que como el año pasado hizo también, predicó un montón sobre justo esta parte, pero claro, lo que pasa es que ahí se hace una aplicación, o sea, el predicador lo que hace es una aplicación y de la aplicación te predica, pero la aplicación es un trabajo posterior que surge luego de una construcción, ¿ya? Que pudiese salir de lo que se quiso decir en el texto a las personas de ese tiempo. No sé si me explico. Sí, Es eso. sí, Ya. sí. Pero son dos cosas distintas. Un tema es dos como más interpretativo y otro tema es lo que realmente se le dijo a las personas de ese tiempo. Sí. Ya. Sí, Bueno, siempre que- primero, enseguida, pastor, siempre primero va la interpretación y luego la aplicación. No podemos hacer aplicaciones sin interpretar. Ya, lo que Eso pasa es que yo hablaba de interpretativo, sorry, lo hablaba desde el punto de vista como más desde la aplicación, pero entiendo como sí, lo suyo estuvo súper bien, Fran. Lo que pasa es que Ya. Bárbara había puesto eso ahí en la pantalla y claro, siempre va la interpretación y luego la aplicación. No podemos hacer aplicaciones sin interpretar. Claro. Y lo que mencionaba Fran es muy importante y eso nunca es lo más importante a fijarse. Y lo hemos mencionado desde el comienzo. La Biblia no fue escrita para nosotros, entonces tenemos que tratar de ver lo que el autor quiso decir a los destinatarios originales. Sin ver eso, nos vamos a equivocar en el contexto, nos vamos a perder, ¿cierto?, en el significado del mensaje o en lo que quiso decir, porque vamos a estar trayendo un mensaje al 2023 para gente que estaba en el menos 70 o en el 70 después de Cristo. Entonces ahí nos vamos a perder. Usted nunca pierde el foco de lo siguiente. Se lo digo, se lo voy a repetir a lo mejor todo el curso. Esta Biblia no fue escrita para nosotros. ¿Ya? Por la gracia, la bondad del Señor, hoy día nosotros la tenemos. Y eso es la razón suficiente para que la amemos, la queramos estudiar, la queramos leer, queremos aprender lo que dice ella, buscar la sencillez del mensaje de Cristo para nuestra vida. Pero no podemos estar tratando de que Dios me habló así en el hoy. Sí puede ser por medio de todas estas herramientas que estamos haciendo, pero la verdad es que fue escrita para personas en un tiempo anterior. Y por la gracia del Señor, su amor para la iglesia, para nosotros, hoy día la podemos tener.
Entonces, partiendo de eso, tenemos que comenzar a amarla. Cuando usted la ama, Ministro, se quiere meter, cuando usted se quiere meter, entonces no tiene problemas con estudiar todo esto. ¿Quién me estaba hablando? yo, Lizeth, tengo una pregunta a propósito precisamente de esta porción que usted toma. Entonces, o sea, queda muy claro que no es ni un tipo ni un símbolo el que se está usando aquí. Pero podríamos decir sí que aquí Jesús lo que quiso hacer fue, o sea, lo que se ve al momento de la interpretación es una relación literaria. Hay una relación literaria. Claro, porque dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las haces, y subordina lo que continúa, le compararé, y hace esta relación de compararlo a este hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Claro, y ahí lo que tenemos que determinar, cuál es, sí, está bien, y ahí lo que tenemos que determinar, y que por cierto casi, a lo mejor alguien no lo sabe, pero sí lo que podemos determinar, ¿cierto? ¿Cuáles son estas palabras? Que en realidad es todo el sermón del monte. No es cualquier palabra, sino que estas, o sea, la que viene diciendo el sermón, que parte en el capítulo 5. De ahí, ¿cierto? Después nosotros podríamos hacer un montón de aplicaciones y decir, bueno, hay que responder a todo el sermón del monte para saber si estoy parado sobre la roca o sobre la arena. ¿Ya? Volvemos a los tipos. Entonces, los tipos son solamente aquellas cosas que en el Antiguo Testamento prefiguran a Cristo, pero que se ven reflejadas en el Nuevo. El otro concepto, voy a volver a compartir la PPT. Otro elemento importante a examinar ahí son los modismos. En este caso son modismos hebraicos. Modismos hebraicos. Algunos pudieran ser griegos, ya, del Nuevo Testamento, que pudieran estar ahí en las cartas de Pablo. Pero en los evangelios, aunque están escritos en griego, ¿cierto? Los modismos son de carácter hebreo. Y cuando nos referimos a los modismos, son términos propios de las culturas. En este caso el hebreo y el griego, ¿cierto? Que es donde se escribió el texto, donde se escribió la escritura. Y tienen un uso local, ¿ya? Y solo aplicable en ese contexto. Voy a dejar de compartir. Ahí, me salí sin querer queriendo. Ya. Cuando hablamos de los modismos, entonces son frases locales que tienen un uso local y que está adecuado solamente al contexto. Que si usted la ocupa en otro lugar, en otra posición o en otro escenario, pueden tener un significado totalmente distinto. Piensa en frases que son solamente... ¿Por qué se ríe la frase solamente? Tiene un montón de modismos acá. Pensemos en modismos chilenos, de uso local. Piensa en algún modismo. De uso coloquial, corriente. Yo le voy a mencionar uno. La frase
No sé si todavía se ocupa. Puede que ahí se me vaya a caer el carnet. Lo voy a firmar acá en la billetera. Irse al chancho. Se fue al chancho. El profe de hermenéutica se fue al chancho. Dígalo nomás, no hay problema. Guarinaque. El profe de hermenéutica se fue al chancho. Para nosotros, ¿cierto? Tiene un uso y entendemos lo que significa, lo que representa. Pudiera ser, ¿cierto? Si lo explicáramos, que el profe fue exigente, que pidió mucho, que estaba muy difícil. Pero si vamos a un país, en Japón, y ocupamos la frase, se fue al chancho. ¿Qué va a entender el japonés de eso? Nada. Nada. Se fue al chancho. Puede entender cualquier cosa. Que se fue a comer con los chanchos, que se fue a bailar con el chancho, que le gusta estar con los chanchos. Puede entender cualquier cosa. Pero nosotros localmente acá le damos un uso. Mire, frases que para acá pueden ser coloquiales, pueden significar cosas, claro, ¿cierto? Este está peludo. Puede significar distintas cosas, ¿ya? Mire, incluso dentro de aquí de Latinoamérica pudieran significar cosas muy distintas. Acá en Chile, no sé tampoco si se ocupa todavía, pero cuando alguien no tiene dinero, ¿qué dice? Ando pato, ¿cierto? Pero pregúntele, mire la cara del hermano venezolano. ¿Qué Es el más significa común. andar pato, hermana Daniela? Ni lo diga. Yo lo sé, mejor ni lo diga. ¿Ya? Decir eso, si un chileno cae en Venezuela y le ocurre la desgracia de no tener dinero y dice ando pato, se va a ver metido en serios problemas. ¿Cierto, hermana Gisela? ¿Por qué? ¿Qué significa andar pato allá? Que es un poco, lo voy a decir muy eufemísticamente, es un poco afeminado. Entonces mire como algo de acá local, en otro país incluso puede tener un significado distinto. Conceptos como al tiro, muy locales, se le echó la yegua. Habrán algunos que pueden ser, ¿cierto?, usados transversalmente en todo el idioma español, pero hay algunos que son muy locales, muy de Chile. ¿Cuánto más difícil va a ser para nosotros comprender los modismos hebraicos? Porque no tienen que ver primero ni con nuestra cultura, porque nuestra cultura es occidental, la de ellos es oriental, y aparte de eso, están en un contexto histórico distinto. Puede que hayamos pasado 10.000 veces por un modismo y no lo hayamos visto. Porque para nosotros era parte del texto. Y un modismo es eso, un modismo. Y hay que saber interpretarlo y conocerlo. Imagínense que en la Biblia apareciera, por ejemplo, y Jesús se fue al chancho. Para nosotros sería comprensible. Y Jesús se fue al chancho con los milagros que hizo. Sería comprensible para nosotros. Obviamente no aparece escrito así. Pero sería comprensible. Pero si esa misma frase apareciera en otro escenario, no se podría entender. Déjenme buscar aquí en el libro un par de ejemplos de modismos, para que veamos otros. Ya, aquí dentro de los modismos hebraicos, destaca uno que se llama el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Es cuando se le atribuyen a Dios formas humanas. Eso era muy
muy local del pueblo hebreo. ¿Por qué? Recuerde usted que todas las naciones que estaban alrededor de Israel, todas eran paganas, todas tenían dioses. Y todos esos dioses tenían representaciones físicas. Todas tenían estatuas, símbolos, formas de personas, de animales o de mezclas de animales con hombres. Todas. Y en todos los templos habían figuras de sus dioses. Pero el Dios de Israel no tenía forma, ni tenía imagen. Entonces los autores bíblicos, al escribir ciertos aspectos de Dios, tienen que representarlos con la forma humana. Inclina tu oído, Dios. Dios no tiene oído físico, no tiene oreja, no tiene ese sentido. Pero el autor ocupa esa forma, que es un modismo hebraico, para que quienes leen el texto sepan que Dios presta atención a lo que se le habla. O cuando se habla de la mano de Dios. Dios no tiene mano. No tiene mano Dios. Pero es la forma de poder representarlo para saber que Él obra, que Él trabaja, que Él cubre, que Él puede golpear, que son las cosas que hace la mano. Eso es un modismo hebraico. No le podemos atribuir a eso algo literal. ¿Ya? Otras formas de modismos en lo hebraico se llaman, por ejemplo, lo absoluto por lo relativo. Eso está aquí en el libro, para que usted lo pueda profundizar con los ejemplos. Vamos a ver un caso de esto. El modismo se llama lo absoluto por lo relativo. Voy a leer tal cual está en el libro. El lenguaje absoluto es aquel que habla positivamente sin reconocer ninguna duda de lo que se afirma. Usa términos exactos, inequívocos, superlativos y absolutos, con el uso de las palabras como bueno, malo, siempre, nunca. Sí y no. Hay lenguaje absoluto. También existen en las instrucciones que se dan sin limitaciones y en las prohibiciones absolutas. El lenguaje relativo es aquel que expresa una comparación, relación o preferencia. Encontramos en este tipo de lenguaje las palabras mejor, peor, más, menos, mayor y menor. El modismo llamado lo absoluto por lo relativo consiste en usar lenguaje absoluto cuando se quiere decir algo relativo. Vamos a buscar un ejemplo. Lucas 18:14. ¿Quién lo puede buscar? Yo lo tengo, ministro. Perdón. Es otro pasaje. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es un modismo hebraico. La pregunta es, ¿el Señor Jesús hizo la invitación solo para algunos? ¿O se la hace a todos? Todos. Porque si lo leemos literal, el Señor Jesús hizo la invitación solo para algunos. Algunos pueden venir a mí y ser discípulos. Pero está ocupando ese modismo que se llama lo absoluto por lo relativo, donde ocupa estos cambios y está mencionando algo relativo, pero que en realidad es para todos. ¿Ya? No vamos a profundizar en eso.
¿Ya? Solamente para que usted vea cuáles son los tipos de modismo hebraico que difieren de los modismos occidentales. Vimos el modismo, ¿cierto?, de antropomorfismo. Existen también modismos de filiación. Los modismos de filiación dicen relación con los tratos parentales. Hijo de, o grupo de hijos. Tenemos el caso ahí de Timoteo, ¿cierto? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, eso es un modismo. Cuando el Señor Jesús le dice a Simón, Simón, hijo de Jonás, Pablo cuando habla, andad como hijos de luz, son modismos de filiación. Existen otros modismos que también son de tiempo, hablando de la eternidad, de las fracciones del día. Y también existen otros modismos como la hipérbole, que son exageraciones. Entonces, hasta este momento hemos visto las consideraciones generales que tienen que ver con cosas muy amplias de nuestra vida y del texto bíblico, y hoy día nos acercamos a estas consideraciones especiales. Hay que observarlas todas para poder obtener la mayor riqueza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener presente hoy? Que recién estamos adentrándonos en este trabajo. Que lo más probable es que vamos muy poquitas de estas cosas. Es lo más probable. Y usted no se frustre por eso. No pretenda hacer un trabajo donde encuentre todas las sinécdoques, todas las figuras literarias, todas las relaciones literarias. No se ponga la vara tan alta. Porque para muchos este es el primer trabajo que ha hecho de este calibre, de este tipo. Y si alguien ha hecho trabajo de este tipo con otro tipo de texto de literatura, no es lo mismo hacerlo con la Biblia. Entonces, lo importante acá, mis amados, y no es para desanimarnos ni nada, lo importante es que hagamos el trabajo para aprobar y tratar de dar nuestro mejor esfuerzo. ¿Ya? Pero no esté así, hoy que esto es tan difícil, que no puedo, que no entiendo, porque eso a usted lo va a bloquear y usted no va a poder hacer el trabajo. A mí lo que me interesa es que usted tome la palita, tome el chuzo y empiece a picar y haga el trabajo. ¿Ya? Igual que los niñitos cuando recién comienzan a dibujar, no importa si el dibujo se salió de la raya, si pintó afuera, si le quedó chueco, si no manchó, no importa. Necesitamos trabajar para que usted pueda avanzar en esto. La segunda vez que lo haga, sin duda que le va a quedar mucho mejor. Y con los años, y con la gracia del Señor, y con todo lo que usted tiene de Dios, va a poder avanzar. ¿Y sabe qué? Aunque usted lo practique todos los días, el Señor siempre nos va a llevar a encontrar nuevas verdades, porque su palabra es inagotable. Y siempre, siempre hay algo que se nos queda afuera, siempre. Entonces esto no es que usted hizo un pasaje y, ya, cerramos este pasaje, no lo estudio nunca más. No, porque Dios siempre nos va a mostrar algo distinto. Siempre. Siempre va a haber algo que desconocimos, algo que se nos pasó, algo que nos faltó iluminar. Siempre. Siempre. Por eso tenemos que practicar. Imagínese usted que fuera futbolista y usted sabe que es bueno para la pelota. Igual tiene que ir a entrenar, pues. Usted aunque sepa que toma la pelota y hace el gol, pero igual tiene que ir a entrenar. Lo mismo pasa con esto. Usted puede conocer la Biblia, la puede amar, pero tenemos que entrenar. ¿Sabemos que Dios no habla? Sí, sabemos que Dios no habla, pero tenemos que entrenar. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Sí? Tiene que haber leído el texto de Efesios
1 del 3 al 7 por lo menos 25 veces. Si todavía no lo hace, hágalo. Si todavía no lo termina de hacer, hágalo, siga leyendo el pasaje, tómese su tiempo, léalo detenidamente. No trate de llevar el mensaje arriba, delante de los ángeles. Léalo acá calmadamente, con la luz que le ha dado el Señor. No trate de sacar nada todavía, porque no estamos buscando nada todavía, estamos leyendo el pasaje. Identifique las palabras claves, que para usted sean claves, que para usted sean importantes. Identifique los verbos. Cuando usted identifica los verbos, es importante que usted mire la relación que tienen respecto de lo que está leyendo. Ejemplo. ¿Dónde se me quedó Efesios? Vamos a ver un mensaje, un ejemplo del mismo texto que estamos leyendo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí tenemos un verbo, ¿cierto? Bendijo. ¿Cuál es la raíz del verbo? O el indicativo del verbo, bendecir. ¿Cierto? Ya, bendijo. ¿Cómo está conjugado ese verbo? En el pasado. Pasado. Ya, pretérito indefinido o pretérito perfecto. Ah, ya los dejé con cara de... Van a tener que ir a buscar los libros de cuarto básico. ¿Cuál es la diferencia? Esto es puro castellano. Ahora usted se va a dar cuenta que valía la pena estudiar castellano en el colegio. ¿Cuál es la diferencia entre el pretérito imperfecto y el perfecto, el imperfecto y el perfecto? Que el imperfecto no existe la forma de determinar, fue en algún momento del pasado. Pero el perfecto tenemos determinación. De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, ¿sería perfecto o imperfecto? El verbo casi lo dice. Yo me atrevería a decir que es imperfecto. Imperfecto. ¿Es imperfecto o perfecto? Doctora Fran Solano, ¿qué dice usted? Es que si fuera bendecía, no, porque yo me acuerdo que eran los aba y los ia, entonces estaban los indefinidos que eran los ia y los perfectos que eran los aba, no sé si estoy al revés, y este dijo bendijo y nos bendecía. Ya, entonces, digamos que para el efecto es para hacer el análisis. No nos vamos a ir a complicar con eso. Nos bendijo en el pasado. Perfecto. Vamos a determinar ahí si después es perfecto o imperfecto. Existe, le paso un dato ahí, existe una aplicación que se llama Verbix. Donde usted pone el verbo y sale al tiro. ¿Ya? Perfecto, dice ahí Javier Adarmes. Ya, perfecto. Pretérito perfecto. Tercera persona, ¿cierto? Singular. Él nos bendijo. Entonces, cuando el pretérito es perfecto, sabemos que fue en un momento oportuno, ¿cierto? En algún momento determinado, él lo hizo. ¿Qué podemos reflexionar entonces sobre ese verbo? Vamos a leer toda la frase. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo le voy a hacer preguntas a usted mejor para que usted reflexione sobre cómo ver la relación del verbo. ¿Podemos pedirle a Dios que nos siga bendiciendo? ¿Deberíamos pedirle a Dios que nos siga bendiciendo? ¿Por qué no? Porque ya nos bendijo. Ya nos bendijo. Entonces, ¿cierto? Fue un evento que sucedió una sola vez. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición. Con toda bendición espiritual. ¿Y por qué será que le pasamos pidiendo bendiciones materiales al Señor? ¿Dónde están esas bendiciones? Los lugares en los lugares celestiales. En Cristo, en los lugares celestiales. En Cristo.
Ya, ahí sacó 3 implicancias del verbo por lo menos. Les dejo otro, para que hay otro verbo, para que usted lo analice. Parece que están todos en pretérito perfecto. Versículo 4. Según nos, Escogió. ya, haga el análisis. También es perfecto. Ay, no leí, no alcancé a leer el chat ahorita. ¿Eh? Claro, sí, Anita, así es. Dependiendo del verbo, incluso podría estar sujeto a una condición. Podría haber sido si nos bendeciría. Podría ser incluso hasta condicional. Pero el hecho de que esté así como está, incluso podríamos decir que nos da una garantía, porque ya lo hizo y no lo va a quitar. Ministro, quizás ahí es interesante de analizar el fuésemos. Ese otro verbo también hay que analizarlo. Sí, claro, porque ese parece que tiene otras características en términos de cómo está conjugado, porque pareciera que... Ese ya no está perfecto, pretérito perfecto. Está Claro. en Eso otro es nivel. interesante, claro. Dependiendo Como del que tiene, tiempo, la forma, la implicancia que va a tener. justamente, tiene otra implicancia. Ujú. Y tendría que en ese caso analizarse por separado de escogió y fuésemos, porque hay una coma de por medio. Son dos No ideas necesari- distintas. no O sea, está necesariamente. dentro del mismo contexto, pero cada uno con sus implicancias. No necesariamente, hay que ver la relación literaria. No es punto aparte, es coma, la idea sigue. Ya, el para qué ahí, Javiera, ese es un conector literario de la idea que está diciendo antes, pero no es la implicancia del verbo. Es una finalidad, ¿o no? Es una finalidad. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero eso se llama causa-efecto. Vamos a hacer las mismas preguntas que con el verbo anterior. ¿Cuándo nos escogió? En algún momento determinado. Antes de la Antes de la fundación del mundo, mundo. en el ¿Cierto? pasado. Eso fue un evento cierto, hecho. ¿Ya? La pregunta es, ¿lo tienen que volver a escoger? No. No, porque ya lo hizo. Entonces, si Dios lo escogió, ¿cuál es su seguridad? Para que fuésemos santos. Y sin Total. mancha delante. Que él ya no escogió. Ya lo hizo una vez, no tiene que volver a hacerlo, ¿cierto? Sí.
¿En qué minuto lo hizo? Antes de la creación. O sea, todavía ustedes no estaban en el mapa. O sea, hay una intención de Dios en lo general con el hombre. Ni siquiera con la iglesia. Ministro, de hecho, a Jeremías en el primer capítulo, Dios le dice, antes que te formase ya te había escogido. Ah, está haciendo uso del contexto lejano. ¿Me explico con la dinámica de lo que hay que hacer? Sí. Clarito. ¿Todo sí? Caras de pesadumbre. Veo caras de ¿dónde me metí? ¿Cómo puedo tomar este curso? Pero sí también hay hermanos que a pesar de la dificultad están con gozo. No hay que practicar. Ya. ¿Alguien hizo un bosquejo del texto? Sí, ministro. Amén. Sí. O algo ¿Quién lo hizo? Aparte de la hermana Estina Maldonado. Yo, mi ministro. Yo, ministro. ¿Quién lo hizo? ¿Qué más dice Yo, yo lo hice? la hermana Yo. Pamela. Ya. Una cosa importante. ¿Cómo? Una cosa importante para que me escuche. Los bosquejos van a depender de cada lector. No existe el bosquejo perfecto, pero sí tiene que estar sujeto al texto. El peor error que podemos hacer en este caso es ir y buscar un bosquejo en una Biblia, en un comentario, o buscar algo que ya existe. Eso es importante. El bosquejo lo tiene que hacer usted, aunque sean 3 puntos. Muy generales, pero el bosquejo lo tiene que hacer usted. Ya. ¿Alguien de los que hizo el bosquejo lo quiere compartir, lo quiere leer? Nadie va a hacer un juicio del bosquejo. Para aprender, ministro, yo lo podría hacer. Bueno, Para que me corrijan lo que... sí, si hay alguna corrección o algo, se la voy a enviar por interno. Ya. Como punto 1, puse bendiciones, bueno, las bendiciones espirituales en Cristo. 1.1, primera bendición espiritual que encontré. Luego abajito coloco 1.1 y siguiente dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Luego encontré la 1.2 que decía, somos predestinados para ser adoptados hijos suyos, de Dios en este caso. Luego el siguiente, desde antes que naciéramos, Dios, según el puro afecto de su voluntad, nos escogió para ser sus hijos por medio de Jesucristo. El 1.3 encontré la redención por su sangre, perdón. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Subsiguiente a eso, Cristo pagó a través de su sangre para liberarnos de nuestros pecados. Y el 1.4, que es la cuarta bendición, dice conocer el plan de Dios según las riquezas de su gracia. Ya, entonces su bosquejo está enfocado, está bien desde esa perspectiva, está enfocado en las bendiciones. ¿Sí? Ya. Esa es la lectura que usted le dio. Bien. Está bastante bien. Tiene cierta secuencia con lo que se está leyendo. ¿Ya? ¿Alguien más lo quiere compartir? Amén, ministro. Espérame, hermano, un poquito. ¿Estamos claros, o espero que todos estén claros, que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con el bosquejo, ni alguien puede tener otra lectura, que esto va a depender de la lectura que le dé?
¿Ya? Amén. Ya. Ahora sí, ministro. Ya, miren, yo puse 5 puntos. El primero, Dios nos da bendiciones espirituales en Cristo. El segundo, escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. El 3, predestinados para ser sus hijos por medio de Jesucristo por amor. El 4, por gracia, el amado nos recibió. Y el 5, en Cristo somos redimidos y perdonados por gracia. Ya. Entiendo las ideas que coloca ahí, pero tiene que darle un poquito más de lógica o de secuencia a las ideas que está anotando. Que es importante cuando hacemos un bosquejo, que también usted le ponga la referencia a los versículos, ¿ya? Como lo hizo ahí la hermana Estela. No necesariamente es versículo por versículo. Te puede ir haciendo agrupaciones de versículos, incluso pueden ser versículos saltados, pero tienen que tener referencia con lo que se está leyendo, ¿ya? Pero bien. Muchas gracias, ministro. Después, si tiene tiempo para darle una vueltecita más, lo mejora, y ahí si no, me lo envía para que le echemos un vistacito. ¿Pero a dónde se lo enviamos? ¿A dónde? ¿A su correo? Al mismo correo de acá del instituto. Ya va, ministro. Gracias. Fran Solano, ¿lo tiene por ahí? Ya, es que estaba cachando que me había faltado una parte chica. Ya, la primera parte que dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo como que lo fui haciendo por puntos, y en la primera parte puse que nos bendijo como una acción y un verbo, y después viene con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces ahí puse como el adjetivo de cantidad, que es con toda, como remarcando eso. Y después, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Después viene que hay una finalidad. Ahí se me fue un versículo que esto según nos escogió antes de la fundación del mundo, me acabo de dar cuenta. Pero después dice que hay una finalidad que es para qué hace esto, y que tiene que ver con que la finalidad es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de nuestro Señor. Perdón que le interrumpa. Me escriben ahí si existe alguna posibilidad de mostrarlo. Es que tendría que sacarle una foto porque lo hice en mi cuaderno. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que, como que, claro, la primera parte habla de una acción, que es que nos bendijo y que también está relacionado con que nos escogió. Y esas dos partes, esas dos acciones, que son el versículo, el 3 y el 4, que ahí aparecen esas dos acciones, tienen una finalidad que es para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, ¿ya? Pero hay una forma en la que Él lo hace, ¿ya? Que yo le puse que era como una metodología, o sea, la finalidad, que era para que seamos santos y sin mancha delante de Él utiliza una metodología que nos predestina para ser adoptados e hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través también de Él, que lo tengo, como lo hice anotado en el cuaderno, como que me... Ya. No, pero no, tranquila. Ahí hay que pulirlo un poquito más para... O sea, es que le terminar. tendría que mandar como una foto, pero... Sí, ahí tenemos tiempo todavía para ir revisándolo. Se lo voy a decir yo, así que no lo puede copiar. Corre ese riesgo, así que le digo cómo hice el bosquejo. Se podría hacer muy sencillo, temático, ¿cierto? Y ahí anotando algunas cosas, ¿cierto? Desde el 3 hasta el 7. Ya. ¿Cierto? Podríamos decir, bendecidos, somos bendecidos, versículo 3. Versículo 4, somos escogidos. Sí. Verso 5, somos predestinados. Versos 6 y 7,
somos redimidos. No sé si se da cuenta que hay una estructura en la forma de hacer el bosquejo. Somos tanto, somos tanto, somos. No necesariamente así de cuadrado, pero tiene que tener una secuencia, ¿ya? Un orden. El autor, recuerde que el autor escribió de una forma en que nosotros podamos ir siguiendo la lectura. Si a nosotros nos cuesta hacer el bosquejo un poco, porque tenemos que ahí calibrar un poquito más fina la comprensión lectora. Ese es el enfoque que yo le di. Usted puede darle un enfoque totalmente distinto, ¿ya? Incluso yo hice 4. La Vita puede hacer 7, por ejemplo, si es que encuentra 7. O 3. O 2. Pero no puede ser uno solo, ¿ya? Avita, usted puso ahí, me complica el fuésemos. ¿Por qué le complica? Porque está imperfecto. En pretérito imperfecto creo que se llama, ¿cómo es? Entonces, lo que entiendo, o sea, pudiera entender que, claro, Él nos escogió, Él nos bendijo, ¿para qué? Como que pudiéramos ser santos, ¿me entiende? Lo que me complica, pudiéramos ser santos, o sea, como que algunos no sé. Es que usted entró en una derivada como de 8º grado y ya entró a profundidades teológicas. Eso tiene una razón, eso. Porque Pablo lo coloca así. Por eso me complica. ¿El fuésemos? Pero ahí lo vamos a descubrir. ¿Ya? Si eso es lo hermoso de este trabajo, que vamos a descubrir por qué Pablo colocó fuésemos. Porque eso conlleva que la acción, porque claro, a lo mejor pudiéramos, no es lo correcto lo que estoy diciendo, que pudiéramos ser, sino que todavía no somos todos, porque decía también, ese tiempo decía que la acción todavía no terminaba, pudiera no terminar, entonces, por ahí pudiera... Sí, porque la pregunta es, aquí tenemos, por ahí ya, si lo analizáramos todos esto y ya tuviéramos como toda la información, podríamos hacernos varias preguntas. ¿Depende de Dios que seamos santos? No. O sea, libre albedrío. Santos ya. Entonces nosotros yo creo que tenemos que obedecer. ¿Depende de Dios, de nosotros que seamos santos? ¿Cuándo seremos realmente santos? En su presencia. Es que su voluntad es esa, que seamos santos. No demos ninguna respuesta porque no hemos analizado el texto. Todo lo que digamos es nuestra limitancia e imaginación, pero no hemos estudiado nada. Entonces no tenemos respuesta. Somos santos porque somos escogidos, ¿no? Todavía, todo lo que hagamos es conjeturas, porque no tenemos no hemos profundizado en nada todavía. De hecho, ya, pero igual es entretenido. El tema que va a estar, pero escúcheme, el tema que va a estar de fondo en esto es cuando terminemos el trabajo y encontremos la verdad de esto. Aquí nos va a desafiar Dios. Increíble. ¿Sí? ¿Dónde está lo hermoso de esto? No es tan solo que encontremos si el verbo está en futuro, pasado, sino hacia dónde nos va a llevar Dios con esto. ¿Ya? Ministro, Dígame. claro, tomando un poquito el tema de lo que decía la Vita, siendo un conector de esto, el fuésemos, lo veo yo como una, aunque usted recién dijo, no hemos analizado realmente el texto, pero claro, la pregunta puede ser como una especie de asignación que ya Dios nos da. Conjeturas. Lo vamos a ver con mucho mayor detalle en Teología 1, pero ahora lo estamos estudiando. Próximo año, Perfecto. en el mismo canal. Ahí lo vamos a estudiar. Sí, alguien puso sí, dependemos de Dios ser santos. Si dependiera de Dios, seríamos todos santos, todos. Seríamos lindos ángeles, pero no lo somos. No depende tanto de Dios. Ministro, disculpe
yo recuerdo que en la clase de comunicación un día nos enseñaron de que la transformación dependía mucho de nosotros, o sea, depende de nosotros en realidad. Y creo que esa santidad que Dios espera de nosotros, que lleguemos a ser santos, también hay mucho trabajo que nosotros debemos hacer. Lo entiendo así. No sé si estoy equivocada. Sí, no, sí está bien. Sí, ahí pone la hermana, nos santificó con su sangre. Sí, sí, eso es verdad. Pero si hubiese sido solo eso, voy a ocupar un modismo local. Sería papita para el loro, sería fácil. Porque nos aferramos a la cruz y listo. Y después seguimos ahí da lo mismo. ¿Ya? Mis amados, no les voy a quitar más tiempo. ¿Ya? No les voy a dejar nada más para el trabajo. Me interesa, por ahora, me interesa que lean el libro. Porque si no leen el libro no van a poder seguir avanzando con el trabajo. Necesito que lean toda la parte, que terminen de leer la parte de las consideraciones generales y que avancen con las consideraciones especiales. Ministro, Digan, ¿le puedo hacer una pregunta? claro. Que me quedo dando vuelta. ¿Qué es la literatura sapiencial? Porque uno puede entender lo que es sapiens, pero como que ahí dije, ¿qué será? No, la literatura sapiencial tiene que ver con la literatura que tiene que ver con el tema del pensamiento del hombre. Estamos hablando ahí de libros como Proverbios, Job, Eclesiastés. Ya. Y la otra es porque siempre, claro, se habla de poesía y poesía hebrea. ¿Y cuál es la diferencia que existe respecto de la poesía occidental? Bueno, la poesía occidental está construida en base a ciertas reglas como métrica, rima, ese tipo de cosas. Y la poesía hebraica está construida en base a significancia. Muchas veces no tiene rima. Ya, ahora entiendo. Ministro, yo también tengo que hacer una pregunta. ¿Ya? Me quedo desde hace rato del tema antropomorfología. Es que cuando usted dijo que cuando uno le asigna como partes del cuerpo a Dios, porque obviamente en el tiempo los dioses que tenía la gente eran formas de humanos y animales. Pero a mí me saltó la duda que si Dios, obviamente, ese espíritu no tiene esta forma de mano y cosas así, entonces, ¿a qué se refiere en Génesis cuando dice hagamos al hombre imagen y semejanza? Esa es mi duda. Ah, usted va a entrar en la teoría del Dios Madre. No sabía. No. No sabía que se llamaba así. ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos que meternos al texto, po. Pregunta. Ahí, tarea para la casa. Capítulo 1 de Génesis. ¿En qué forma está escrito? Narrativo, literal, poético. De acuerdo a cómo está escrito, lo tenemos que empezar a estudiar. Ya. Ya, alguien puso ahí una pregunta, Javiera. Dice, consulta, ¿cuál es la diferencia entre eufemismo y modismo? Ya, eufemismo. Los eufemismos, ¿ya?, son formas sutiles o decorosas para decir algo indecoroso. Yo le voy a dar un eufemismo moderno. Cuando alguien va al baño, dice, ¿qué es lo que literalmente quiere decir? Vamos a decirlo bonito, no habita, no se complique. Vamos a decir popó. ¿Ya? Para que sea tierno, popó. Como mi niñito, popó. Pero ¿qué dice uno? Ah, hizo del 2. ¿Ya? Eso es un eufemismo. ¿Ya? Mire, vamos a buscar un eufemismo, ya que me hicieron la pregunta.
Así que quieren que hacen la clase hasta las 11. Vamos a buscar un caso de eufemismo. Jueces, capítulo 3. Ahí vamos a encontrar un caso de un eufemismo. Vamos a leer desde el versículo 20 al 24. Ahí vamos a encontrar dos eufemismos. Jueces 3, versículo 20 al 24. ¿Lo encontró? ¿Sí? Ya. Dice así: y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Ese es un eufemismo. La salita de verano es el baño. ¿Ya? No ojos de la vida. ¿Ya? Esa es la sala de verano. Y Od dijo: tengo palabras de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla. Usted ya se imagina cuál silla, ¿cierto? La blanca. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió. Ahí, es cierto, nos da un... Ahí no hay eufemismo, pero eso nos da luz de lo que está hablando anteriormente, es el eufemismo. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, ahí está el segundo eufemismo, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Estaba y ahí lo mataron. Cuidado con ir al baño, lo pueden matar. ¿Ya? Esos son eufemismos, ¿ya? Otra forma de eufemismos, ¿ya? Podemos verlas en Génesis. Génesis 4, 1. Ahí también hay un eufemismo. Génesis 4, 1. ¿Cierto? Hoy día venden casas con 3 o 2 salas de verano. Arriendo dormitorio con 2 salas de verano. Ya, Génesis 4, 1. Ahí hay un eufemismo. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva. ¿Cierto? Es un eufemismo, porque el escritor, ¿cierto?, no va a escribir de plano, tuvieron intimidad sexual Adán y Eva, porque entendemos que la Biblia, ¿cierto?, es un libro sagrado, y el autor, ¿cierto?, está, no, si escribo eso, estoy pecando, voy a fallar, ¿cierto?, y las penas del infierno. Entonces lo escribe utilizando ese recurso, el eufemismo.
conoció Adán a su mujer. ¿Ya? Ahí hay un eufemismo. No es que la conoció así, oh, te conozco, Eva, ¿qué tal? Mucho gusto, vamos a tomarnos un café. No, no es eso. ¿Ya? Esos son tipos de eufemismos. Espero haber respondido la pregunta. ¿Habrá alguna otra pregunta en los 5 minutos que nos quedan? ¿Consultas? ¿Dudas? Voy a dejar de grabar. Aquí vamos a cerrar la clase formalmente. Ministro. Un segundito. Para que corte la grabación. ¿Sí? ¿Ahora? Ya, ahora. Le quería preguntar, ¿el bosquejo del texto se lo enviamos al correo o podría darlo ahora para preguntarle su opinión? Terminen de leer el libro primero, lo que hay que leer, y avancen con el texto, con el bosquejo, revísenlo, y la próxima semana lo vamos a revisar junto con los pasos, las otras cosas que hay que hacer, ¿ya? ¿Sí? Pastor, dígame. Estamos preguntando cómo se llama la aplicación de los verbos de la app. Esa aplicación está en línea, se llama Verbix. Verbis. Y está en línea acá en la... Ahí puse en el chat, creo que ese es el sitio web, www.verbix.com. Ahí usted selecciona el idioma, usted coloca la conjugación y le aparece ahí el tiempo, la persona, si fue modo indicativo, modo subjuntivo, si está en pretérito, pasado, futuro condicional, gerundio, imperativo y todas esas cosas que nunca me aprendí en la básica. Pero que para la gloria del Señor hoy día tenemos programas que lo hacen. Gracias. Ya. ¿Todos de los que están acá conectados tienen computador? ¿O alguien está ocupando solamente celular para la clase? Profe, creo que los alumnos que están trabajando en este momento están usando celular. Ya. Bueno, en algún momento tendrán que sentarse a trabajar, tendrán que hacerlo con computador, pero se pierde harto si es que no hay algún computador para trabajar, ¿ya? Entonces esta semana que viene sí o sí los van a contactar para poder hacer la instalación del programa, para que se coordinen ahí con los horarios y todo eso, y puedan instalar ese programa, ¿ya? Que trae mapas, diccionarios, varios recursos. Pero la idea es que lo aprendamos a ocupar. ¿Sí? ¿Algo más, mis amados, sino para que podamos descansar? ¿No? Ya. Recuerde, lea, lo más importante, lea el libro. Lea el libro, lea el texto, lea el libro, lea el texto. Identifique las palabras clave, los verbos, trabaje en su bosquejo, ¿ya? No deje el trabajo para el final, si no va a reprobar. Yo con todo mi corazón lo quiero aprobar, pero si no lo entrega, yo no puedo hacer mucho, ¿ya? Ministro, una consulta chiquitita. El trabajo final, es decir, el final, es el bosquejo así como súper bien hecho. No, como no, en no. versión avanzada, ¿no? Ese no es No, como no. el producto final. No, el producto final, el bosquejo está al inicio de todo este trabajo. El producto final de este trabajo es que nosotros vamos a encontrar las verdades que están en este pasaje, las verdades que son aplicables en el hoy, y Ya. vamos a ver cuáles son las aplicaciones para nuestra vida.
Hasta ahí. Ya, perfecto. Vamos a ver las aplicaciones personales, las familiares, sociales y en la iglesia. Ya. Gracias. Eso. Que el Señor les bendiga, mis amados. Que el Señor renueve sus fuerzas. Descansen. Amén. Ánimo. Amén. Hay harto que hacer, pero ánimo. Yo también lo tengo que hacer porque todos los años cambio el texto, así que si no, pregúntale a la Javita. Todos los años le cambio el texto, así que yo también me tengo que poner a trabajar junto con ustedes, ¿ya? Así que avance con su trabajo. La Javi dijo, uy, sí, ya tengo el 50% hecho. No, hay que partir de cero, ¿ya? Eso. Descansen, que el Señor les bendiga, les amo mucho. Recuerde, viernes de gloria. Vaya, no se ausente. Que el Señor les bendiga. Tengan Amén, buena ministro. semana. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones a Chao, todos. Gracias, bendiciones, que estén ministro. bien. Bendiciones. Gracias, gracias. Adiós. Chao, muchas Chao, gracias. bendiciones. Gracias. Buen Bendiciones. descanso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Bendiciones.